Gracias, Patricia. Buenas tardes a todos. Gracias, Cristian y Gustavo. Cristian, creo que vas a pasar la presentación. Mientras ponen en línea la presentación, les comento brevemente. La idea es dejarles material para que ustedes puedan ver después en el transcurso del curso. Cuando Patricia nos contactó por el desafío era mostrar proyectos concretos sobre participación y articulación entre gobierno, universidades, sector privado y ciudadanía. La próxima, por favor. Nosotros venimos trabajando activamente desde hace varios años. En el 2007 empezamos a trabajar sobre ideas de participación ciudadana. 2017 nos sumamos a la red universitaria de gobierno abierto con alcance nacional. Y la idea es migrar, como está migrando el mundo, hacia democracias más participativas, en donde el ciudadano empieza a tener un rol cada vez más importante y articula directamente con diferentes áreas de gobierno. Tenemos muchos ejemplos desde España, que es uno de los primeros que la adoptó, la OGP, que es ya con más de 70 países miembros, que articulan y fijan lo que son las normas para lo que es gobierno abierto. Al que le interese más el tema de gobierno abierto, vamos a dejar algunos links de espacios de participación ciudadana, algunos ejemplos que pueden sumarle. Más que nada, la idea de la presentación es despertarle la curiosidad y ver que hay espacios que se ponen a disposición para poder participar. Próxima, por favor. Como les comentaba, empezamos con aquellos proyectos de agenda digital, del libro, de disponibilizar la conexión, de alfabetización tecnológica. Articulamos mucho con España, Francia y Estados Unidos en aquel momento, iniciando algunos trabajos importantes. Actualmente desde la universidad coordinamos lo que es la Comisión Civil de Cancillería para lo que es Cambio Climático y Turismo. Susana Darín, que es mi compañera que hoy no pudo asistir, es la presidenta de la comisión, y participamos en varios proyectos de investigación de gobierno abierto, voto electrónico, transparencia electoral, publicamos paper a nivel internacional, también fuimos a España hace 2 años a contar la experiencia argentina en lo que fue la reunión de países de Latinoamérica para lo que es el gobierno. En aquel momento mucho se llamaba gobierno tecnológico, gobierno electrónico, fue cambiando y avanzando a un concepto más global que lo denominamos gobierno abierto. Y actualmente, como también decían en la presentación anterior, hay mucho que se está haciendo sobre las nuevas ciudades inteligentes o Smart City. Actualmente somos socios fundadores, integramos la red de gobierno abierto de lo que son las facultades. Próxima presentación, por favor. Participamos activamente durante el 2006 hasta el 2019 de las mesas de lo que es gobierno abierto, las mesas de participación ciudadana, en donde se encaraban y se debatían con una apertura total y transparencia. Argentina viene integrando desde que se crearon las mesas de gobierno abierto, pero tuvo un gran impulso durante el periodo del 2016 al 2019. Se logró avanzar en los objetivos fijados para lo que fue el gobierno abierto y hubo mesas de participación a nivel nacional y a nivel local. Se trataron temas de género, temas de modernización, temas de transparencia y, y de diferentes organismos del Estado, avanzar en lo que fue la ley del conocimiento, avanzar sobre la ley de transparencia, de privacidad de los datos, y estuvimos avanzando bastante en ese sentido, en temas teóricos y algunas implementaciones. Todavía hay asignaturas pendientes como una ley nacional hasta ese momento, y actualmente muchas de las políticas de gobierno abierto a nivel provincial se asumen por voluntad propia y no por una ley que obligue a criterios de transparencia o protocolos estandarizados a nivel regional. Sin embargo, todos reconocen que ese es el camino, y mal o bien todas las provincias y muchos municipios avanzan sobre criterios de transparencia. ¿Por qué? Porque la ciudadanía lo está pidiendo. También
articulamos con diferentes sociedades civiles, con gremios también, que nos pareció un desafío interesante, en este caso la Unión del Personal Civil de la Nación, en donde logramos presentar un proyecto desde las sociedades civiles, articulando también con 6 gremios, sobre lo que es cambio climático y específicamente sobre un proyecto de regular lo que es la suelta de globos, sobre todo en los países costeros, debido a la mortalidad en las aves marinas y en la vida que está cerca de los ríos, ¿no? Eso se avanzó bastante, costó mucho porque la filosofía fue organizar y coordinar primero con la sociedad civil y luego presentarlo como un proyecto, que es una de las funciones que tiene el COPE, permitir ser nexo entre la ciudadanía y que la ciudadanía presente y avance sobre proyectos de co-creación. Eso se llama co-creación, es cuando se puede articular entre los diferentes actores sociales. Esto no significa que uno presente un proyecto y se va a aprobar, sino que está abierto para que se trate. Recientemente se creó la Comisión de Cambio Climático en el área de la, del gobierno de la ciudad, que después va a hablar Vila más adelante específicamente de eso, pero esos son hechos concretos de avance en ese sentido. Después diseñamos la diplomatura de Gobierno Abierto y Economía del Conocimiento, junto con Susana Darín, y estamos avanzando sobre eso, y creamos el año pasado lo que es el Laboratorio de Innovación Ciudadana. Próxima presentación, por favor. Algunas articulaciones que hacemos con la sociedad civil, tanto a nivel nacional, con la provincia de Buenos Aires, como las diferentes escuelas de Cava, desde las universidades articulamos espacios de alfabetización tecnológica con alumnos de interés, pasantías en la universidad, abordamos temas específicos, ahí le dejamos algunos links de las charlas que vamos dando dentro de lo que es la apertura del conocimiento de la universidad, más allá de la propia universidad. Y articulando muchas veces con necesidades que nos trasladan de las áreas de gobierno. Se necesita más capacitación tecnológica en esta área, en esta zona. Los mejores promedios de las escuelas técnicas de Cava son incorporados, que es el laboratorio de innovación, el laboratorio de robótica, y así los alumnos son, por un lado, formados y por el otro, incentivados a carreras tecnológicas, que son por ahí las que se mira como más difíciles, y cuando empiezan a trabajar en los laboratorios se dan cuenta muchos alumnos que no son tan difíciles, que como toda actividad lo que se quiere es constancia y esfuerzo. También junto a lo que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, actualmente y anterior, visibilizamos todo lo que son los datos de la universidad, las publicaciones, una apertura de datos científicos. Formamos parte de lo que es la Biblioteca Nacional e Internacional, disponibilizando tanto los trabajos internacionales, paper que vamos publicando, como así también los profesionales que están a disposición para trabajar en proyectos conjuntos. Y fundamentalmente fomentando lo que es la participación de los alumnos. Próxima presentación, por favor. Algunos ejemplos de redes formadas entre la universidad, hicimos algunas experiencias en lo que es Virtuality, que es el corredor que ha propiciado el gobierno de la ciudad, de universidades que están investigando en lo que son nuevos medios de comunicación. Había algunos videos que hicimos en 360, recorridas por universidades implementando lo que es realidad virtual, aplicaciones y apps de participación ciudadana, y eso nos permitió realmente establecer canales sólidos de comunicación entre empresas privadas, Estado y las necesidades concretas de los ciudadanos. Próxima, por favor. Otras áreas en las que hemos participado también, en 2018 y 2019 fuimos parte de la Comisión de Futuro, una iniciativa del Congreso de la Nación, de Gabriela Michetti, que fue tomado como ejemplo la misma comisión que se creó en Chile. Esta comisión articulaba a todos los sectores, ahí dejamos algunos videos, hay un informe final que fue el insumo, el producto de los insumos que fuimos chequeando. Tuvimos conferencias de la OIT,
Y la idea principal era llegar a un estado de situación en donde desde la academia, la empresa privada, los gremios, los ciudadanos, se co-creara un documento que fijara objetivos de mínimo y de máxima para lo que es el trabajo del futuro en Argentina. También, a partir de lo que fue el COVID-19, estos espacios de creación ya estaban creados, y en enero y en febrero ya empezamos el ciclo lectivo, empezamos a trabajar en los laboratorios, y cuando apareció el tema del COVID, vimos que podíamos utilizar ya todas las herramientas digitales de capacitación, los equipos de trabajo a distancia para poder encarar lo que fue este desafío. Próxima presentación. Otro lugar en donde pudimos participar fue en la creación del Plan Nacional de Gobierno Abierto. Se creó durante el 2017 al 2019. Hicimos ahí muchos aportes desde la academia para lo que es articulación, conocimiento, y también participamos en otras mesas por ahí que no eran ajenas, como transparencia en diferentes áreas de gobierno, pero desde el punto de vista académico. Y así nos enriquecimos todos los sectores. Por ahí a veces el sector académico no tiene tanta información de la implementación, pero sí la tiene el gobierno, y al gobierno le falta por ahí la parte teórica, o generar una masa crítica de investigadores de renombre internacional que puedan participar. Pueden acceder a este plan nacional de gobierno abierto, ahí lo pueden ver en más detalle en las redes. Próxima, por favor. Los que les comentaba recién, brevemente, articulamos con diferentes empresas del sector, fuimos uno de los primeros promotores en lo que fue el proyecto de vinchas para protección facial para lo que era COVID-19. Nosotros nos centramos principalmente en desarrollar estas vinchas protectoras y una red social de colaboración de personas con impresión, con impresoras 3D, y creamos un montón de diseños, que algunos los tenemos disponibles para que se puedan bajar de las redes sociales, pero al mismo tiempo que los alumnos, los médicos, los enfermeros, iban probando las vinchas en su tarea diaria y nos daban sugerencias. Y todo esto se hizo en forma remota. El laboratorio, uno de los que dirijo, lo articulamos con una empresa privada, con Rico, que nos donó las impresoras. Este laboratorio funcionaba ya desde hace varios años, pero vimos el impacto que tenía, porque lo que tiene es que fue el primero en Argentina y se puede trabajar totalmente de forma remota, que era lo novedoso de esto. Entonces se formaron grupos de trabajo en el hospital universitario de la universidad, en alumnos que tenían conocido en hospitales públicos y también se lo daban a la madre, se lo daban al padre o al hermano que era médico o enfermero, y así íbamos probando. La iniciativa en su momento éramos muy pocos, en 3 días ya teníamos más de 50 vinchas repartidas en diferentes áreas de necesidad, y la idea era también ser una semilla. Después surgieron muchos grupos autoformados de voluntarios, tanto en Cava como a nivel nacional, y hay algunos que ya van repartiendo más de 150.000 vinchas en diferentes áreas. Entonces ahí uno se da cuenta que lo que uno pone como iniciativa lo disponibiliza con una apertura de datos para que la sociedad lo pueda usar, es tomada como ejemplo y se replican esas iniciativas, que en definitiva eso es la participación ciudadana, dar espacios de co-creación y dar las herramientas necesarias. También trabajamos con el CMD, que es el Centro Metropolitano de Diseño, en donde la ciudadanía también puede acceder a ese tipo de herramientas como impresoras 3D y muchas herramientas de última tecnología. También articulamos con los alumnos y dejamos algunos videos de cómo los alumnos iban realimentando, de qué manera podían estudiar mejor durante la pandemia, qué les faltaba. No fue fácil, no es fácil lo que es migración forzada, lo que es educación a distancia, ni el trabajo a distancia. Hoy los medios, muchos dicen, bueno, están todos teletrabajando, y en muchos lugares no se está teletrabajando. Lo que se está haciendo es tratando de dar solución como se pueda. Va a llevar tiempo establecer reglas claras de teletrabajo,
no es fácil y le ha llevado grande. Y nosotros tenemos grandes años a lo que es eh, países más avanzados tecnológicamente que el nuestro. Nosotros tenemos todavía una gran brecha digital, nos falta mucho en la última milla. Internet llega a muchas provincias, llega a muchas escuelas, pero no a todas. Entonces, el gobierno digital no solo es gobierno electrónico. Uno puede hacer gobierno abierto eh, haciendo reuniones en pueblos, por ejemplo, que no tengan internet, pero sí habilitar medios para la participación ciudadana. Próxima, por favor. Algunos espacios de co-creación que hicimos, aceleramos lo que fue nuestra plataforma de cursos online, totalmente abierta. A la actualidad ya han pasado más de 4 colegios por la plataforma del laboratorio, dimos cursos desde gobierno abierto, ingeniería, programación, introducción a Arduino. La idea fue, esto tenía un fin social que era la alfabetización tecnológica, y lo que tratábamos es de que pudieras hacer o pudieran hacer todo esto desde su casa. Entonces, aquel que quería aprender a manejar Arduino, nosotros comúnmente esto lo damos como cursos de grados, y lo que hicimos fue con muchos alumnos voluntarios que propusieron la idea de desarrollo de videojuegos con una herramienta en particular, o desarrollo de robots, o investigación en gobierno abierto, y migramos de lo que eran las visitas presenciales que hacíamos en 2019 a las escuelas a la misma visita pero de manera virtual. Próxima, por favor. Algunos actores de la sociedad con que tenemos estrecha relación, tenemos laboratorios patrocinados por IBM, por Rico, por Microsoft, en donde muchas veces la contrapartida es ellos nos dan los productos, nosotros los probamos, los testeamos, pero a su vez nos dan las licencias para que los alumnos puedan probar con última tecnología. La red universitaria, en donde se dan cursos internos para formar un núcleo común entre universidades y entre capacitadores, que después eso se traslada. Articulamos mucho con iniciativas como el COPE, también con las áreas de gobierno que están abiertas a lo que es las diferentes áreas de desarrollo y co-creación, con el Rotary Club, de los cuales somos miembros, y de hecho muchas de las reuniones se realizan en la universidad, y con Francia en la fundación de lo que es Territorios de Mañana, una revista con referato de publicación internacional que está hecha dentro de lo que es la legislatura francesa. Entonces eso nos permite articular proyectos que son hechos algunos allá, otros acá. Por ejemplo, les doy un ejemplo, cuando fue cambio climático o alfabetización tecnológica, a veces ellos no tienen las necesidades que nosotros tenemos, pero sí tienen la teoría. Entonces, cuando nos dan los proyectos de investigación, lo aplicamos y lo probamos en lugares que realmente lo necesitan. Y le podemos dar una realimentación desde países que necesitan apoyo para realizar esos proyectos, para que ellos puedan orientar mejor lo que es el financiamiento y también corroborar o no lo que están teorizando desde allá. Próxima, por favor. Promovemos lo que es la innovación abierta, más allá que esté en nuestro nombre, Universidad Abierta Interamericana, es uno de los objetivos desde que se creó, articulamos también con Latinoamérica, dando espacios de co-creación a nivel universidad. Nos fundamentamos en el lema de la universidad, es aprender haciendo, desde la innovación, desde la apertura del conocimiento, interactuar mucho con lo que son diferentes áreas de gobierno y con cualquier asociación o sociedad sin fines de lucro que podamos articular. De hecho, estamos dando capacitaciones en las zonas de emergencia, y eso es muy bueno y enriquece a lo que es la formación del alumno, porque el alumno no solo sale de la universidad con un conocimiento científico, sino con una apertura hacia lo que es una responsabilidad social, que es uno de los objetivos de base de la universidad. La próxima, por favor. Bueno, ese es el clásico
gráfico de cómo funciona el gobierno abierto. Se los dejamos, pero bueno, me estoy quedando sin tiempo y para no quitarle tiempo al próximo presentador, esas son las guías básicamente. Básicamente la rendición de cuentas, que es como el gobierno acerca al ciudadano lo que está haciendo, la transparencia, que no es solo de la disponibilidad de los datos y lo que está haciendo, sino en un lenguaje que pueda ser interpretado. O sea, no sirve de nada disponibilizar el presupuesto nacional si solo lo pueden leer los contadores. Eso es parte de lo que interactúan diferentes áreas, los de sistemas para desarrollar el equipo, psicólogos y sociólogos para ver cómo visibilizar los datos de mejor manera, la ciudadanía cuando, por ejemplo, uno de los sistemas que tiene la ciudad reportan diferentes problemas y en base a los problemas que hay en cada zona se va ponderando qué problemas se resuelven primero o no, y la participación y colaboración siempre abierta a todos los actores sociales. Próxima, por favor. Estimulación, la participación ciudadana, ya les había comentado algunos de estos ejes, pero bueno, queríamos que le quede en el slide. Próximo, por favor. Los espacios de co-creación, generar alianzas, los recursos que también son necesarios. Próxima. También los espacios de innovación, lo que les comentaba también, para que les quede... Por ahí la PPT tiene más un rol de formación, son vicios profesionales de profesores, pero queríamos que le quede un material para trabajar durante el curso. Próxima, por favor. Para finalizar, bueno, ahí le dejamos nuestros correos, el de Susana y el mío, para que cualquier duda que puedan tener, más allá de las que surjan ahora, generalmente cuando uno empieza a investigar y empieza a aplicar esto y buscarlo, surgen más dudas. Ahí dejamos espacio al link y algunas de las páginas de contacto. Bueno, muchas gracias a todos. Y Patricia, como vos quieras, si querés hacemos todas las preguntas al final o las hacemos ahora. Ok, Néstor, muchas gracias. Tenemos acá dos preguntas que podríamos abordar ahora, que ahora te las voy a leer. Luego le vamos a dar el paso a Juan, y bueno, y finalmente por ahí surgen preguntas para ambos, pero podemos ir ahora viendo estas primeras preguntas. Tenemos por un lado de Renata: ¿qué opina Néstor sobre la ley de derecho de acceso a la información pública, que fue en la ley en donde distintas organizaciones de la sociedad civil tuvieron un rol fundamental en su tratamiento, sanción e implementación? Y por otro lado, María Inés consulta de qué manera articulan con el Rotary. Es una pregunta muy específica. Estas dos. Bueno, perfecto. En cuanto a lo que es la ley de conocimiento, ya hubo una primera aproximación, una ley de conocimiento. Esta es otra que abre algunas. Siempre en este tipo de leyes hay tironeos de diferentes sectores. Por ejemplo, hay partes que se han criticado desde Mercado Libre y partes que se han criticado lo mismo de las sociedades, de la sociedad civil, de las organizaciones barriales. Yo creo que siempre es un avance cualquier ley que vaya evolucionando y siempre hay cosas que pueden perfeccionarse y cosas que no. El tema es poder avanzar, poder generar espacio de co-creación. Cuando se establece una negociación, a veces alguien tiene que ceder algo para que la otra contraparte avance. Creo que el fomento de la pymes es importante, que ya venía desde el gobierno anterior y mucho antes, que era importante desarrollar tecnología. Y con el tema de la globalización, mucha tecnología que se desarrolla a nivel software puede ser fomentada y debería hacerlo. Todavía hay muchas resistencias que son las carreras tecnológicas, se orienta más a lo que son las carreras humanísticas o de derecho y empresas, pero creo que es importante y el nuevo mundo va a pasar por ahí. La pelea no tiene que ser entre el campo, la industria y la tecnología, es todo, es todo, y los países que realmente avancen son aquellos que van a poder articular. Por ejemplo, algo que se establecía en la ley de conocimiento era el tema de fomentar a las pymes y el desarrollo de software. Pero todavía nos falta algo. Por ejemplo, no establece qué pasa con los datos. Cuando cualquiera de nosotros se registra en una red como Facebook, la que estamos usando ahora o algo,
nosotros somos prosumidores, generamos contenido para esas redes sociales, que después esa red social lo usa para generar más usuarios, que a su vez eso les sirve para generar más venta de publicidad. Sin embargo, los países no participan en esas ganancias. Entonces, habría que encarar también cómo regular ese sistema para que aquellas redes sociales que se enriquecen con los usuarios, que aportan contenido a ellas mismas, también devuelvan hacia esos países parte de esas ganancias. Esto se llama impuestos, entonces hay que pensarlo. Eso todavía no lo establecen las redes sociales. Y la segunda pregunta, con respecto a lo que es el Rotary, nosotros hacemos una reunión mensual en lo que es, o bueno, ahora son virtuales, pero lo hacíamos en nuestro centro de investigación en Barracas, en donde se daban charlas de las principales acciones sociales que se pueden llevar adelante, no solo con la universidad, sino abierto a todos los integrantes del Rotary. Y ahí participamos en muchas acciones sociales y en otras brindamos el espacio para que ellos se puedan reunir. Esto potencia mucho, porque ya una red está armada y cuando vinieron con la idea, hace más o menos 7 años, nos pareció fenomenal y un espacio que había que fomentar y avanzar. Y también hacemos llegar a los alumnos estas iniciativas sociales, eh, ver qué áreas también, a veces presentamos los proyectos nosotros al mismo Rotary para ver por dónde encarar determinadas áreas, y eso la verdad nos resultó muy bueno y estamos trabajando muy bien con eso. Bueno, yo principalmente, mientras me van habilitando para eso, les cuento, en la Ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades pioneras en materia de gobierno abierto a nivel regional. La Oficina de Gobierno Abierto se creó en diciembre de 2011, después de la reelección de Mauricio Macri, y desde entonces ha tenido una trayectoria y una identidad bastante larga en este camino, ¿no? Empezando por un portal de datos, ahí está, perfecto la presentación. Avanzando por un portal de datos bastante importante, y bueno, y después también ya en el 2016, postulando a el primer ciclo para gobiernos subnacionales de la Alianza para el Gobierno Abierto, para OGP, donde la Ciudad de Buenos Aires fue elegida entre 15 ciudades para ser miembro ahí, y bueno, ahí desde entonces, que hoy ya somos 20 ciudades miembros, y ahora se está extendiendo a 50 ciudades miembros más, 50 más que van a poder aplicar, y que es en estas épocas que están en ese camino. Otras de las ciudades que, por ejemplo, son miembros de la Alianza para el Gobierno Abierto en su modelo de subnacionales, son Austin, Texas, está París, está Madrid, está el País Vasco, está Escocia, está Seúl, está Yakarta, y bueno, está San Pablo, hay una ciudad de Perú, otra de México, hay ciudades de África también, está Tbilisi de Georgia, un poco una representatividad de toda la esfera mundial, ¿no? No sé si puedo tener control sobre la presentación y si no pasar al siguiente slide. Nosotros en el gobierno de la ciudad tenemos como ejes, más allá de que en su momento la bibliografía habla de transparencia, participación ciudadana y colaboración, nosotros le agregamos los conceptos de innovación y rendición de cuentas como a esa agenda. Creemos que no son condición sine qua non, y todo lo que es datos abiertos y esa agenda la incluimos dentro de la transparencia porque es considerada la transparencia proactiva, a distinción de la transparencia reactiva, que es la que viene por medio, en este caso, de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que es la nueva Ley 104, que es la Ley de Acceso a la Información, ¿sí? Y que mismo la agenda de acceso a la información en la Ciudad de Buenos Aires es anterior a la creación de una agenda de gobierno abierto, ¿sí? Esto es algo que ya se venía trabajando desde antes, y lo que se hizo en el año 2017 fue actualizar la ley a las nuevas prácticas y a las nuevas demandas que hoy se tienen. Disponemos de un montón de información en formato abierto, ¿sí? Con un portal muy grande,
tenemos visualizaciones que permiten comprender la información y poder reutilizarla, visualizaciones que son más en modo de plataforma digitales, más vivas, y otras visualizaciones mucho más conceptuales, pequeñas, concretas sobre algo. Y después, bueno, trabajamos sobre nuevas aplicaciones y servicios para el monitoreo y la gestión de gobierno y cómo acercar también innovación, nuevas soluciones o nuevas propuestas de la sociedad civil y de los ciudadanos a las problemáticas que enfrenta el gobierno para encontrar soluciones superadoras. Avanzamos. Como les decía un poco antes, nosotros tenemos 3 grandes pilares o 3 grandes acciones que nos gusta resaltar, pero que no son las únicas, que bueno, les decía la Alianza para el Gobierno Abierto, que es un espacio formal de diálogo donde tenemos que co-crear un plan de acción siempre en conjunto con la sociedad civil, y creo que eso es lo rico y es hacia donde va el gobierno abierto, es a buscar esa interacción con la sociedad civil, de formar una agenda en conjunto y de alinearnos. Nosotros hoy estamos cursando nuestro segundo plan de acción, donde nosotros tuvimos el primer plan de acción que ya lo terminamos, donde tuvimos algunos compromisos bastante interesantes y destacados por OGP, uno que lo hicimos en conjunto con la Fundación Huésped como contraparte, que se llama Donde, es un aplicativo que se llama Donde, que es toda la información sobre salud sexual y reproductiva que hay en la Ciudad de Buenos Aires en un solo lugar, compaginando un montón de información de distintas áreas de gobierno, ¿sí? Que a veces están compartimentadas, las fuentes de la información, bueno, hacerla sencilla en un solo lugar y muy accesible. Y después otro compromiso que era con la Secretaría de Transporte, donde nos comprometimos a abrir toda la información de 14 líneas de colectivos y del subterráneo en formato GTFS. El formato GTFS es un formato estándar que se utiliza para todo lo que es información de transporte, ¿sí? Es Global Transport Feed, y la S ahora no me acuerdo bien a qué hace referencia y no quiero inventarles, pero a la larga, esto, y para traducirlo en algo criollo, ¿vieron cuando de chiquitos nos decían, estás sumando peras con manzanas? Bueno, los datos pasa un poco lo mismo, tienen un lenguaje adentro, y por más que sean una misma temática, datos de transporte, es decir, dónde está un colectivo, dónde está un subte, o dónde está un tren y cómo se mueven, cómo lo vas a estructurar y mencionar es lo que va a permitir que sea interoperable, es decir, que sumemos peras con peras y, por otro lado, manzanas con manzanas. Este GTFS lo que hace es ordenar la información de los sistemas de transporte para poder después tomarla automáticamente y poder procesarla. ¿Y quiénes la usan? La usan un montón de entidades. La usa desde Garmin y TomTom, que son 2 empresas muy grandes en materia de GPS, o la usa Google, ¿sí? Cuando nosotros le preguntamos a Google cómo ir de un lugar a otro lugar y dónde está el colectivo y te lo marca, eso es Google, Waze o cualquier otra empresa o cualquier otra entidad privada que utiliza los datos para poder dar un servicio. Y ahí también me voy a tener un segundo, y que después se acerca también a lo que es Buenos Aires Data, que es donde están todos estos datasets y algunas APIs. Nosotros creemos que es buenísimo abrir datos, es sumamente importante, pero si nadie los usa, no tiene ningún sentido. Y nosotros abrimos datos, si se quiere, en 2 líneas o por 2 cosas. Una para transparentar, rendir cuentas sobre lo que hacemos, esa agenda de transparencia más clásica, la cual la verdad es que estamos muy, muy bien parados y posicionados en la región, pero también la apertura de datos para el desarrollo económico, y es decir, la reutilización por parte del sector privado. Estos son datos públicos que son gratuitos para cualquiera y que lo que buscamos es que haya un privado que los utilice para poder tomar decisiones en su sector, para poder buscar mejores productos o también para dar mejores servicios que no necesariamente el Estado tiene que estar dando, y que haya una competencia afuera es sano. Un pionero en abrir los datos de transporte fue el gobierno de Londres, Transport for London, la agencia, y por la apertura de estos datos se desarrollaron más de 14 emprendimientos que daban soluciones a los vecinos. Esas soluciones pueden ser pagas, no pagas, depende de cada uno. Generalmente son cuestiones gratuitas donde lo que su negocio va a ir por otro lado.
no directamente por la prestación del servicio y un pago de la prestación del servicio, pero es importante entender que a veces esas soluciones también, y como en concepto de gobierno abierto, no es el gobierno el que tiene todas las soluciones ni las tiene que dar, sino generar ese ecosistema y ese microclima para que los gobiernos y para que los privados puedan dar esas soluciones en conjunto. Así que eso fue el primer plan de acción. En nuestro segundo plan de acción venimos avanzando con algunos también proyectos interesantes, con algunos compromisos vinculados a género, a vivienda y a temas urbanos. Y es también importante destacar que Argentina es uno de los miembros también de la Alianza para el Gobierno Abierto y que este año es el presidente de la Alianza. Esa fue una elección que se hizo en julio del año pasado y que este año le toca la presidencia, así que Argentina es presidente de esta agenda a nivel internacional. En Buenos Aires Data, que es nuestro portal de datos, data.buenosaires.gov.ar, nosotros utilizamos una herramienta que se llama SICAN en su versión andino. Es un software libre donde distintos gobiernos le van poniendo también sus contenidos para ir mejorándolo, donde nosotros hemos hecho nuestros aportes a esta versión andino que fue desarrollada por el gobierno nacional anteriormente y que ya hay varios gobiernos que la están utilizando. Y bueno, dentro de la plataforma lo que tenemos son 350 datasets, que son distintos tipos de archivos donde, les decía, tenemos muy avanzado todo lo que es la rendición de cuentas en materia, por ejemplo, tenemos el organigrama, tenemos los sueldos de los funcionarios, tenemos las declaraciones juradas, tenemos los resultados electorales, tenemos la pauta publicitaria, tenemos la compra pública, tenemos la obra pública publicada. Entonces, al momento de que cualquier entidad quiera saber información de esa índole, la va a tener actualizada en este portal, pero también hay otros datasets que tienen otros usos y que son interesantes, como por ejemplo los permisos de obra que da la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, y en ese sentido, por ejemplo, Asindar, que es una empresa metalúrgica que desarrolla y produce metal para la industria de la construcción, utiliza y planifica su producción mirando qué es lo que la gente está solicitando en materia de permisos de obra en general. Después tenemos el censo de arbolado, es decir, cuál es el arbolado lineal que está en la puerta de todas las calles de sus casas, y que, por ejemplo, Properati, que es una empresa o una plataforma para búsqueda de departamentos, lo utiliza para mirar si lo que hay ahí es un árbol que despierta alergias, por ejemplo el plátano, y entonces si vos sos alérgico puedes poner un filtro para que no te busque una vivienda que tenga un plátano en la puerta de tu casa y vivas, ¿no?, con la alergia a flor de piel. Más allá de que después La Nación hace distintos especiales sobre la floración del jacarandá o de distintos árboles en la ciudad de Buenos Aires. Y después tenemos distintos productos, como les decía, las APIs, que la API es directamente la posibilidad de que en vez de un usuario se conecte a los datos, es una máquina contra una máquina, entonces es una actualización mucho más automática y sistemática de esa API de información, como por ejemplo tenemos la API de los datos de transporte, entre otras de las 14 que están ahí en el portal, y entonces Google le pregunta cada 3 segundos dónde están los colectivos a esta API, y esta API le responde, entonces Google después puede dar el soporte y la respuesta a sus usuarios, como parte de eso también. También tenemos flujo de tránsito, cortes vehiculares, etc. Entonces, cuando vos estás usando Waze y querés ir a algún lugar, que no te mande por una calle que tiene un corte de tránsito, sea por una manifestación, sea por una obra o sea por lo que sea, entonces para simplificarte la vida a vos, y la realidad es que hoy todos usamos Waze, no hay otra plataforma o otra herramienta, o si no es Waze es alguna similar, esto está al alcance de todos, y no tendría sentido que el gobierno te desarrolle una plataforma vos para trasladarte cuando hay un privado que lo está dando, y nosotros lo que tenemos que hacer es darle ciertos insumos que tienen que ver en este caso con que esta calle está cortada, porque de vuelta hay una manifestación, hay un accidente, entonces automáticamente se cargan, la Secretaría de Transporte carga la anomalía frente a esa calle, esa anomalía se va a la API y Waze cuando va preguntando tiene esa información, entonces no te va a decir que vayas por la avenida Corrientes si hubo algún inconveniente o algún incidente ahí.
por así decirlo. Y te va a recalcular tu viaje o llevarte por un destino, por un camino mucho mejor a tu destino y que llegues a tiempo. Y ese es un servicio que se puede dar en conjunto y que tiene que ver con esta etapa de también la colaboración entre distintos actores para dar mejores soluciones, que es a la larga lo que nosotros tenemos que prever desde el gobierno abierto. Y después, Vea Obras. Vea Obras es una plataforma, una visualización interactiva, donde está toda la información de la obra pública, las más de 1.100 obras que se hicieron desde el 2015, diciembre de 2015 hasta la actualidad. Hoy hay más del 90% ya están concluidas, pero uno puede agarrar y ver por qué tipo de temáticas son, si son de educación, si son de salud, si son viales, si son urbanizaciones de barrios, etcétera. Poder verlas por montos, poder verlas por etapas, poder verlas en la etapa en la que se encuentran, poder verlas por comunas. Pero después también lo interesante es que uno puede entrar, apretar clic sobre cada una de las obras o buscarlas de distintas formas y entender, bueno, esta obra, cuál es el contexto de la obra, para qué se hizo, qué es lo que se buscaba, las fotos, ver el pliego, ver el monto, ver la empresa, la razón social, el quit, los plazos en los cuales se hizo la obra o se tiene que hacer si todavía no está terminada, y un montón de información que sirve para poder rendir cuentas también sobre la transparencia de la obra pública, que no es menor y que la verdad es que la inversión que se hizo es muy, muy alta y desde luego que transparentando uno puede dar ese camino. Y esta plataforma, además lo interesante o llamativo que tiene, es que una vez que la tuvimos desarrollada, decidimos abrir el código para que cualquier gobierno pueda implementarla, porque creíamos que era, así como nosotros usamos SICAN, cualquiera puede usar esta plataforma también y poder darle uso. Y en ese sentido tuvimos una respuesta bastante interesante, porque fue implementada por 8 gobiernos aproximadamente, entre ellos la ciudad de Bahía Blanca, la ciudad de La Barriga, la ciudad de Vicente López, la ciudad de Pergamino. Después la implementó Teresina, que es una ciudad de Brasil. La implementaron Veracruz y San Pedro Garza García de México. Bogotá la implementó para gestión y uso interno. Quito ahora está interesada en implementarla. Y después San Pablo en su momento la quiso implementar y después desarrolló otra cosa. La ciudad de Santa Fe también estuvo interesada. La ciudad de Salta. Ahora estamos viendo si Mendoza. Entonces, es una buena práctica que creemos que también en esta perspectiva de gobierno abierto no es solamente rendirle cuentas a los ciudadanos y darle información ahí, sino es, bueno, cómo con otros gobiernos vamos también creciendo en eso y nosotros también hemos hecho lo mismo al revés, ¿sí? Nosotros hoy tenemos una plataforma que se llama Vea Elige, que es para procesos de participación ciudadana, que el desarrollo lo hizo en realidad el gobierno de la Ciudad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, y que la plataforma se llama Cónsul, y bueno, hemos hecho instalado su código fuente, que era de código abierto también, para poder tener ahí nuestra herramienta, ¿sí? Y eso también tiene que ver con la colaboración entre gobiernos en pos de una agenda más abierta y de rendición de cuentas a los ciudadanos. Pasamos al siguiente slide. Bien. Después, en materia de compras y contrataciones abiertas, algo importante e interesante que hemos hecho está publicado el dataset, como les decía, y actualizado todo lo que se compra a través de Buenos Aires Compras. Y acá lo distintivo es que nos adaptamos al estándar que tiene la Alianza para las Contrataciones Abiertas, Open Contracting Partnership. Es un organismo internacional que se dedica a lo que es la gestión de las compras por parte de los gobiernos, desde la transparencia a la mejora en la ejecución y los procesos de compras, para que sean compras efectivas, para que sean compras que den con el resultado que tienen que dar, que no haya corrupción y que den los servicios que tienen que dar a los ciudadanos, ¿sí? Que es un bien común que hay que dar. Y nosotros ahí implementamos este estándar, que era, como les comentaba antes de GTFS, uno puede abrir la información de la compra pública, pero si la ordena en base a un lenguaje, en base a un mecanismo y una secuencia, que sea una homologación de esa información, va a permitir que sea entendible o traqueable por cualquiera. Es como un lenguaje universal para ver las compras públicas. Nosotros lo implementamos, somos el único gobierno en toda Argentina que lo ha implementado.
y la segunda ciudad en toda Latinoamérica en tenerlo, ¿sí? Después hay algunos países también en Latinoamérica que lo tienen, pero hemos hecho un avance ahí bastante importante, que fue agarrar el back como estaba y generar ciertos scripts, o sea, ciertos lenguajes, ciertas cuestiones de programación para ordenar esa información de otra perspectiva para poder mostrarla y poder mostrar los procesos de convocatoria, los procesos adjudicatorios y los procesos después ya de cierre y de entrega del servicio. Entonces, poder tener un camino de traqueabilidad de todo el proceso de compras y entender qué es lo que va pasando. Hay distintos niveles de implementación del estándar, nosotros estamos en un nivel intermedio, todavía hay mucho por seguir avanzando, pero ese nivel ya para nosotros es un gran paso y bueno, y algo distintivo regionalmente y que también nos posiciona en eso. Así que eso con respecto a las compras y las contrataciones. Avanzamos a la siguiente. Y bueno, y después hemos desarrollado Plano Abierto, ¿sí? Que esto fue una iniciativa que surge después del cambio de código urbanístico que se hizo durante el año 2018, de plantearnos toda la información que nosotros teníamos a nivel urbanístico de cada lote, es decir, cada parcela de la ciudad, y quiénes eran todas las áreas que tenían información. Uno tenía la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, teníamos después las áreas de interpretación del código, que era otra área dentro de desarrollo urbano, la AGC, teníamos a la HIP, y no me acuerdo si había alguna otra área más, pero creo que sí, de información, porque eran 5 áreas de información sobre cada terreno. Un gran problema que teníamos y que tenía que ver con esto de la interoperabilidad, es decir, el lenguaje que teníamos para hablar de cada una de estas parcelas, es que al momento de referenciarse todos hablaban de distintas formas. Es decir, vamos a poner un concepto, donde la casa donde me crié, el departamento donde me crié, Conesa 2271, ¿sí? Es la calle Conesa, a la altura 2271. Para mí es fácil entender que ese es el lugar. Pero la información así, pongámosle que solo la guardaba HIP. La Dirección General de Obras y Catastro hablaba por manzana y parcela, y otros hablaban por coordenadas más geográficas. Entonces, ninguno estaba hablando del mismo lugar, aunque sí era el mismo lugar, pero no había interoperabilidad y una identidad clara sobre cómo hablar sobre las parcelas. Entonces, el primer desafío, en realidad, fue poder homogeneizar la forma en referirnos a un lote y parcela, ¿sí? Y hablar todos de la misma forma, que la AGC, que la HIP, que la Dirección General de Obras y Catastro, y todas las áreas que hablen de un lugar físico pudieran decirlo con el mismo lenguaje. Es decir, como si todos hablaban de mí vía mi documento, ¿sí? Y no uno por el documento, otro por el registro de conducir, otro por el pasaporte y otro por mi nombre y apellido. Entonces eso es sumamente importante a la hora de trabajar datos. Una vez que pudimos trabajar eso, la idea era mostrarle al ciudadano toda la información que había y que estaba disponible para él, ¿sí? Información que además, mucha de toda esta información era la que se solía pedir por la 104, por la Ley de Acceso a la Información. Desde, ¿está habilitado este comercio que está acá al lado? ¿Este bar que está acá al lado? ¿Esta obra que está acá al lado? ¿Qué van a hacer acá al lado de mi casa? ¿Van a hacer esto, aquello, el otro? ¿Qué está permitido también? Entonces, en esta plataforma, Plano Abierto BA, que está online, después pueden entrar a navegarla, ¿sí? Ahí van a poder poner en la pantalla, en el buscador amarillo, una dirección y les va a llevar a esa dirección y les va a mostrar, bueno, ahí por ejemplo pone como ejemplo Uspallata 3160, que es la casa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero puede ser cualquier otra dirección, y van a poder ver qué altura y uso está permitido en esa parcela en base al nuevo código urbanístico. Una información muy, muy importante, sobre todo para todo lo que es saber qué es lo que puedo hacer o no en este terreno. ¿Qué información tiene la HIP, es decir, la Agencia de Recaudación de Impuestos de la Ciudad de Buenos Aires, sobre esta parcela? Si hay permisos de obra solicitados o obras iniciadas, y después qué habilitaciones, ¿sí?, e inspecciones están dadas por la AGC a ese lugar. Todo eso buscándolo por ese lugar. Y si no, por el buscador azul, directamente buscar por patrones, poder buscar directamente, quiero encontrar todos los terrenos que tienen protección histórica, quiero encontrar todos los terrenos que tienen altura permitida tal, quiero encontrar todos los terrenos que se puede de este uso del suelo, y te va a mapear
toda esa información en un mapa de la Ciudad de Buenos Aires. Y abajo pusimos algunos datos de color para ponerle contexto a la situación urbanística de la ciudad. La ciudad hoy tiene 319.272 lotes. Punto. Eso es todos los lotes que hay en la ciudad. El 66% son menores a 5 pisos. O sea, no es una ciudad alta realmente, como a veces se cree. Depende del sector, pero no es una ciudad alta en su proporción. Y el 26% de estos terrenos cuentan con algún tipo de protección o preservación del hábitat, ¿sí? Entonces también hay una gran protección ya de todo lo que existe en la ciudad, que no es menor. Y esto, como dice abajo, democratiza el acceso a la información sobre construcciones en la ciudad, o sobre, no solo construcciones, sino sobre lo urbano, porque muchas veces uno tenía que pasar por un gestor que sabía cómo hacerlo o conocía tal, y esto es, la información está disponible para todos si queremos ser un gobierno que muestre toda la información así como está y que la puedan tener disponible para ustedes. Siendo y 28, no me quiero exceder más, no me acuerdo si me queda una slide más, pero también poder dar lugar a preguntas.